hablar con la doctora Carmen González. Ella está aquí porque el poder de la imagen del padre sería determinante en la conducta de los hijos, claro, y para enfrentar el futuro. Vamos a hablar de eso. Deja una huella imborrable tanto con su presencia como por su ausencia, con su cariño, con su ternura, con su violencia, o también con esa indiferencia que tienen muchas veces los padres o ausencia. En el país el 26% de hogares no tienen padre. Han sido padres que han abandonado porque a su vez han sido abandonados. ¿Y qué tanto define el tipo de padre que todos hemos tenido para el desarrollo de nuestra vida misma, en la parte profesional y en la parte personal? Bueno, para el logro de nuestras metas. Claro, por ejemplo, yo observo que los hijos de padres que no son de matrimonio, sino son de segunda, se sienten de segunda clase, no son, se sienten de segunda clase. Entonces, estos muchachos, donde el padre tiene otro hogar, se sienten se sienten que no valen, entonces se sienten dejados y entonces, por ejemplo, tienen problemas para seguir su camino universitario. También hacen que la universidad los deje afuera como si fueran de segunda. Un padre, por ejemplo, que maltrata a sus hijos, que pega a sus hijos, genera mucho odio y entonces estos hijos van a volver a generar odio en sus propios hijos. Ayer yo tuve en la radio el caso de un hombre que tiene hijas desde 24 hasta 17 años y entonces toda esa atracción sexual que tiene el padre por las hijas y que tenemos que estar claros porque todos somos incestuosos por mamíferos, entonces no es manejado y entonces se le entra, revisa su ropa y les pega a los hijos con látigo, con correa, que de alguna manera es símbolo fálico y es penetrar. Entonces, la violencia que generan los padres en los hijos hacen que estos no avancen en la vida, porque tienen sentimiento de culpa, porque lo odian al padre. Entonces, es importante que borremos esos rencores y que sepamos que tu viejo te da lo que puede. A veces solo te dio sus espermatozoides y dejó a tu madre. Y que no se debe sancionar la presencia del padre, haya sido como haya sido. Claro, no hay nada que perdonar al padre, porque si te regalan lo enorme que es la vida, cualquier falla es pequeña, ¿no es cierto? Hay un tema que no quiero dejar de tocar porque últimamente las noticias han tenido como protagonistas a muchos padres. Acabamos de ver, ¿no?, la noticia de la hija de Michael Jackson que se trató de matar, depresiva como el padre, es una de las preguntas. El padre de Ariel y de Eva Bracamonte, que me llama mucho la atención. El padre Toledo, ¿no?, que tras sus compras, una de las hipótesis que se maneja es no heredar a Sarai Toledo. Fujimori, que a través de los hijos lucha por su indulto. Háblenos un poco de esos personajes. Claro, por ejemplo, hablando de Michael Jackson, tenemos que saber que cuando una persona quiere suicidarse, he conversado con algunos de estas personas y me dicen, doctora, yo siento un desamparo, siento que me muero, que caigo por un vacío sin fondo, prefiero ya morir. A sentirme que me muero cada día, prefiero matarme. Entonces, esa es la posición del suicida. Entonces, esta niña, cuán desamparada se habrá sentido de no tener un padre que, si bien le daba plata, no le daba la protección emocional, porque el pobre Michael Jackson era un bebé que tenía hasta juegos en su casa. Por otra parte, la mamá, que lo tiene a la niña a través de una negociación y luego la deja donde la abuela. Entonces, esta niña tiene que haber vivido una separación muy dolorosa de la madre, a la que ha sentido desde que estaba en la panza de ella, su taco, su voz, su latido, y lo pierde porque va donde la abuela. Y después viene este padre que lo vuelve a perder, y un padre que había sido maltratado. Cuando tú hablas con alguien, tú sientes cómo es la persona, y si vives con tu padre, tú estás sintiendo las emociones guardadas. Michael Jackson fue un niño maltratado, entonces toda esta falta de afecto sano hace que esta niña se siente en el vacío. Doctora González, Ariel y su relación con la hermana, con Eva, ¿qué tiene que ver el padre a tallar ahí? Bueno, lo que yo no conozco el caso al detalle, pero lo que tengo entendido es que este señor no estuvo tan cercano a los chicos por el mismo conflicto con su esposa, ¿no? Entonces, al principio del juicio yo lo veía lejano, ¿no? Y entonces ahora me llama la atención que esté tan cercano a su hija Eva y contra su hijo, cuando un padre tiene que tener la sabiduría para no separarlos, sino tratar de hacer que se entiendan. Entonces, yo veo que este padre es bastante inmaduro, porque ahora se puso de parte de Eva, ¿no?, cuando él tendría que encontrar en cada hijo su razón
de ser, por qué le ha pasado eso a Eva y qué pasó, y qué pasó con Ariel, y preguntarse por qué mis hijos están separados y qué yo he hecho por ellos, ¿no? Entonces, el padre me parece bastante inmaduro desde que se pone de un lado. Una madre o un padre nunca pueden ponerse del lado de un hijo. Alejandro Toledo se demoró en reconocer a Saraí Toledo. Y ahora una de las compras, las compras que ha ido haciendo a lo largo de este tiempo, una de las cosas que se infiere es que no le quiere dejar herencia a Saraí Toledo. ¿Qué pasa ahí? Sí, lo que me preocupó fue cuando él no pudo reconocer a Saraí inicialmente, y yo me lo explicaba quizás por el vínculo con Elian, ¿no? Porque Toledo tiene una forma de ser muy especial, que yo la vinculo a su infancia. Él cuando era chiquito estuvo en el fondo del pozo, en el sentido que no fue el preferido de la madre, no fue el preferido del padre, y entonces eso no lo ha procesado y eso le ha generado seguramente mucha rabia, mucha pena, y de repente vienen los gringos americanos y se lo llevan. Entonces él hasta ahora no se da cuenta de que lo llevaron por sus propios méritos. Entonces sigue siendo el trauma, vuelve, se mete en problemas para salir, se mete en problemas para salir. Y entonces, en este caso, yo creo que él ha depositado en Elian todo lo que es madre y padre. Entonces, quizás no reconoció a Saraí por una especie de temor también a lo que le dijera su esposa, porque ya te digo, él como no ha procesado las emociones feas que le ha dejado la madre y padre, porque todos los tenemos, entonces ve como una madre, como una autoridad a Elian, me parece, y que por eso no se atrevió a inicialmente reconocer a Saraí.